¿Está bien? Bueno, todos ustedes tienen la presentación de las matrices en su pantalla, que en esta introducción les voy a hacer la teoría, principalmente a través de presentaciones, que ustedes lo van a bajar. Y bueno, las matrices tiene una gran aplicación en ingeniería. Una de las grandes aplicaciones principalmente va en el tema de programación principalmente, ¿no? La programación es la que se usa principalmente en las matrices. Otra gran aplicación de las matrices, el manejo, es el Excel. El Excel es un ejemplo de una aplicación matricial. Entonces ahí tienen una matriz que está en su pantalla. Es una matriz que yo represento como una matriz general, que representa cualquier matriz en el conjunto de matrices. Entonces, algunas reglas que hablamos de las matrices, principalmente cuando hablamos de mayúsculas, hablamos de las matrices. Y el tamaño. El tamaño está dado por esta relación, tiene m por n, y vamos a salir en el tamaño de la matriz. Si vemos, habla de m. Si ustedes ven en la matriz, cuando vemos horizontalmente por filas o renglones, la segunda, vemos que el primer subíndice es el mismo y la última, m. Entonces es una matriz que tiene m filas o renglones. Cruz, ¿cuántas columnas tiene la matriz? Entonces vemos verticalmente columnas. Esta es la segunda columna, la columna J y la columna enésima. Entonces es una matriz de tamaño m filas por n columnas. Entonces es una matriz que tiene muchas particularidades específicas de cada matriz, que va a depender de sus elementos que están distribuidos ordenadamente en la matriz. En total, si nosotros multiplicamos m por n, nos da que tenemos m por n números que están dispuestos en cada una de las posiciones que tiene respecto de la matriz. Por ejemplo, este elemento A y J quiere decir que el elemento está en la primera fila y columna J. Entonces vamos a usar una abreviación de subíndices para indicar la fila y columna en ese orden de tamaño. Entonces, un elemento genérico está aquí en este rectángulo de color morado, en la cual nosotros vemos que es el elemento A, minúsculo, que representa un elemento de A. Entonces el elemento genérico está en la porción I, fila, y la porción J como columna. O sea, una matriz que es un arreglo distribuido en forma ordenada, por filas y por columnas, de manera que se obtenga una matriz en ese sentido. Entonces, ahí tenemos la matriz M por A. Con lo que habíamos dicho aquí, en la primera línea nos da las matrices ABC, que son matrices mayúsculas representadas por el alfabeto. A, B, C, D y así representa una matriz. Esa matriz A que está ahí como ejemplo es una matriz de tamaño M por N, como habíamos dicho. Entonces ahí tenemos R a la M por N como exponente de los números reales. Ahora, el número real quiere decir que todos los elementos que están en la matriz, cualquier elemento que está aquí en la matriz, es un número real. Vamos en la materia, vamos a usar siempre números enteros como ejemplo para trabajar con ellos. Un elemento que está aquí en ese cuadro, que es un elemento genérico que representa cualquier elemento que esté en la matriz. Utilizamos las letras IJ o cualquier otra letra
es un número real, porque estamos hablando de matrices reales. También hay matrices de números, son estas matrices que son de números. Entonces, ahí tenemos la matriz genérica, o el elemento genérico de la matriz A. Entonces, mayúsculas matrices y minúsculas elementos cuando hagamos la teoría principalmente. Y después vamos a ir usando ejemplos de cualquier tamaño. Bueno, también hay esta matriz. Si ustedes ven, esta es una matriz. Si ustedes ven, es una matriz que tiene solamente una columna. ¿Vale? Una columna. Entonces, la columna es la columna J. ¿Y cuántas filas tiene? Entonces, 1, 2, hasta m. Entonces, esta matriz sería del tamaño m por 1, porque solamente tendría una columna. Entonces, podemos decir que también es un vector columna. Entonces, al mencionar esto, estoy indicando que las matrices también se pueden trabajar como vectores y que lo vamos a ir haciendo durante la materia. Y vamos a hacer la teoría vectorial y llegado al momento vamos a ver que también cumplen las matrices. ¿Está bien? Bueno, también una matriz fila. Tenemos la fila I, primer subíndice, y la segunda va variando. Entonces, cada elemento representa una columna. Entonces, sería que la matriz de qué tamaño sería una fila por n columnas, que sería el vector fila. Por lo tanto, tenemos entonces una matriz fila o una matriz columna, las cuales nos van a permitir trabajar con ellas. Bueno, algunos ejemplos en la parte inferior de matrices. Está una matriz, por ejemplo, de 2 por 2. Entonces, cuando el número fila y columnas tiene una matriz, entonces llamamos matrices cuadradas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los elementos 1, 3, 4, 2 que están en la matriz. Abajo, bueno, en el subíndice 2 indicamos que hay una matriz que tiene 3 filas por 2 columnas. Entonces, una matriz de 3 columnas. Entonces, la matriz está ahí. En 3, como ejemplo, tenemos una matriz de 2 por 3. Entonces, por lo tanto, aquí estamos viendo que las matrices pueden ser de cualquier tamaño, tanto en filas como en columnas. ¿Está bien? Al último, tenemos entre paréntesis, si usamos lo mismo, son paréntesis que usamos. Entonces, es una matriz. ¿De qué tamaño es esa matriz? ¿Alguien me puede decir qué tamaño tiene esa matriz? 1 por 1. 1 por 1. Eso. Entonces, hay matrices también de 1 por 1. Y al final, una matriz de 1 por 1 lo podemos confundir por un número real, ¿no? Porque ahí es un número real. Entonces, va a haber casos en que trabajemos con matrices y el resultado sea un número real. Por lo tanto, sí. Entonces, tiene todos los tamaños. Por lo tanto, las matrices pueden ser vectores, unas matrices pueden ser números reales, dependiendo del tamaño, en este caso 1 por 1. Entonces, con esa idea, entonces, usted se puede imaginar la gran variedad de matrices que podemos tener, de todo tamaño. ¿Sí? Entonces, en esta presentación estamos mencionando lo que hemos dicho. Los vectores son matrices de un renglón o de una columna que pueden ser extraídos o se puede generar también independientemente. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el tamaño. Entonces, la primera matriz que está en la segunda fila del párrafo
Ahí tenemos A sub 1, A sub 2, C sub n. Es una matriz de 1n. Tiene una fila y n columnas. Y verticalmente también es una matriz que tiene n filas por una columna. Entonces, el tamaño de estas matrices que tienen una forma vectorial, digamos, como vectores que vamos a ir trabajando más adelante. Bueno, entonces vamos a empezar a manejar las matrices y para eso nos vamos a ayudar del concepto, la teoría que se tiene, lo que es el álgebra de los números reales. Entonces, yo creo que es importante los números reales que se tienen para poder manejarlos como se maneja en el álgebra de los números reales. Entonces, en esa idea también nosotros vamos a ir definiendo en las matrices. Por lo tanto, para generar el álgebra, lo primero que nos ha enseñado es la suma de números reales. Entonces, lo que vamos a hacer como primera operación, tener la suma de matrices. Entonces, hay una suma de matrices. Entonces, para sumar, en esta definición, tenemos una definición en forma matemática, usando términos matemáticos, donde dice la matriz A y la matriz B, que su elemento genérico es A y J, y este B y J. Son dos matrices que tienen el mismo tamaño, M por N. ¿Eh? Entonces, sumamos la suma de A y B, de A más B. Usamos el mismo suma por los números reales. Entonces, la suma dice que tiene también el mismo tamaño, M por N. M por N. Por lo tanto, tenemos la matriz. En esta parte nos muestra la matriz A más B, donde la matriz A tiene elemento genérico A y J es su elemento genérico de la matriz A. Entonces tiene M filas y N columnas. Y lo mismo para B. Tiene M filas y N columnas, tanto I como J. Y si sumamos los elementos correspondientes que se suman en cada posición que tiene la matriz ordenada, pues aquí tendríamos en la primera fila, primera columna, la suma de la matriz A más suma de elementos de la matriz B, que está en esa posición. Una posición fija en la matriz. Y así, B1, 2. ¿Está bien? Y sucesivamente A1n más B1n. Estamos sumando los términos correspondientes de la matriz A y la matriz B, que tienen la misma posición. Y de esa forma empezamos a obtener todas las matrices. ¿Está bien? Y si vemos la matriz resultante, también tiene M filas, si ustedes van 1, 2, M filas, y tiene N columnas. El segundo sirve 1, 2 y N. Entonces, es una matriz que tiene M filas y N columnas. ¿Está bien? Entonces tenemos las operaciones de la matriz que se tienen con respecto a la suma. Entonces, la primera operación que vamos a hacer un ejemplito en mi tableta electrónica, en la pizarra electrónica, y partiremos de la segunda operación. Entonces, en la segunda operación, los números reales sería la diferencia o resta de dos números reales. Entonces, en las matrices no existe esa operación y se crea una operación de manera que tengamos la operación definida que los emplace a la diferencia, que es la multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces, al escalar, aquí está alfa, lo voy a usar las letras del alfabeto griego, que es un escalar
y un escalar es un número real. Siempre manejamos los números reales. Y A es una matriz de M por N. Tiene M filas y N columnas. Entonces yo tengo esa matriz, que es solamente genérico IJ. Entonces, para hacer la multiplicación de alfa por A, el escalar por la matriz, es lo mismo que el escalar multiplica todos los elementos de la matriz en esta operación. Entonces, alfa multiplica el primer elemento, primera fila, primera columna. Alfa multiplica este elemento que está en la primera fila, segunda columna, y así sucesivamente. Si ustedes ven, en toda la matriz se nota que todos los números reales son multiplicados por alfa. ¿Sí? Entonces tenemos el escalar por alfa. ¿Está bien? Entonces la matriz que se obtiene, como dice, el escalar multiplicando por la matriz, cada componente de la matriz por alfa. ¿Sí? Y esa matriz, ¿sí?, las operaciones que vamos a ir haciendo va a depender si hacemos con un elemento genérico por I, que sería por filas, desde la fila 1 hasta la fila M, o por columnas, desde la columna 1 hasta N. Entonces, estos subíndices nos mencionan que se debe ir realizando las operaciones compartiendo siempre en relación de las operaciones que se tienen. ¿Está bien? No sé si tienen preguntas. Entonces, tengo aquí ejemplos. Hemos definido la suma de dos matrices. Me voy a dar dos matrices, indicar la matriz A, que es una matriz que está que es de tamaño 2 por 3. También podemos mencionar que la matriz una forma de definir el tamaño en muchos textos es usar la letra M con dos barritas al inicio y como subíndice el tamaño, 2 por 3. ¿Sí? Que también representa el tamaño de la matriz. Entonces la matriz B tiene que tener el mismo tamaño. Me voy a dar otro ejemplo de una matriz. Que también tiene el mismo tamaño. Y tenemos esa matriz. Entonces la suma, como hemos visto, va a ser una matriz resultante. Como la matriz es 2 por 3, entonces la matriz resultante de esto, tenemos que A más B tiene que tener el mismo tamaño que las matrices. O sea, va a tener 2 filas y 3 columnas. Y tenemos esa matriz, donde vamos a ir hallando los elementos correspondientes de la matriz. Entonces, en la intersección de las rectas, la primera es la primera línea y la primera columna. Entonces, voy a empezar a sumar los elementos que están en esa porción de la matriz. Entonces,
1 más menos 2. El segundo elemento que está en la primera fila, segunda columna, serían los elementos que lo voy a ensayar en rectángulo. Entonces tendríamos menos 2 más 2. Y así, en ese orden, empezamos a hallar los elementos que están en la matriz. ¿Sí? Entonces, el tercero, menos 1 más 1. Y pasamos a la segunda fila. Entonces va a ser 0 más 4. Después, tercera fila, segunda columna. 3 más menos 3. Y por último, 1 más 2. Y bueno, la matriz resultante, A más B, va a ser... Entonces empezamos a hacer la suma correspondiente a de números reales, ¿no? 1 menos 2, menos 2 más 2, menos 1 más 1. Segunda fila, 0 más 4, 3 menos 3, 1 más 2. Y tenemos la matriz resultante de 2 por 3. ¿Sí? Por lo tanto, de esa forma hallamos la matriz. Bueno, es un ejemplo para cualquier tamaño de matrices, se aplica eso. Y cabe mencionar, fíjense que en las matrices que estamos hablando, nosotros tenemos esta operación que es suma de matrices. Y esa suma de matrices se convierte en suma de números reales dentro de la matriz. Se usa el mismo símbolo, pero la interpretación de la operación es muy distinta, ¿no? ¿Está bien? La segunda operación, tenemos alfa por b. ¿Sí? Yo para hallar este producto voy a suponer alfa un número negativo, lo voy a poner menos 3. Entonces, lo que vamos a hacer que es alfa por b es nada más menos 3 por b. Y por b es la matriz. Voy a copiar la misma matriz que tenemos b, que hemos usado en el anterior ejercicio. Y tenemos esta matriz. Entonces, si multiplicamos por la definición que hemos visto en la presentación, el escalar multiplica todos los elementos de la matriz. Entonces tendríamos 3 por menos 2, menos 3 por 2, menos 3 por 1, menos 3 por 4, menos 3 por menos 3, menos 3 por 2. Y ahí tenemos entonces las operaciones. Como ustedes pueden ver que menos 3 está multiplicando todos los elementos de la matriz. Y si resolvemos alfa por b, que sería menos 3 por b, me va a dar la matriz 6, menos 6, menos 3, menos 12, 9,
menos 6. Y ahí tenemos la matriz. Con la matriz resultante del producto, que de alguna forma nos va a servir. ¿Está bien? Entonces, de esta forma se obtiene el producto de matriz. Entonces, aquí también usamos los mismos manejos que hacemos en los números reales. Entonces, yo puedo decir menos 3 por b. Y lo mismo decir menos 3b. ¿Por qué? Porque el punto, de alguna forma, nos permite, en la multiplicación de los números reales, colocarle como punto, o si sabemos, si no se expresa, quiere decir que eso es la multiplicación por una matriz. ¿Está bien? Entonces, lo mismo. En los números reales también va el mismo manejo. Entonces, si yo tengo la diferencia, por ejemplo, de dos matrices, entonces esto así se maneja. Y en definición nosotros entendemos que decir que A es más menos 1 por B en la definición. Pero en el manejo algebraico lo vamos a manejar como los números reales. ¿Sí? Porque se sobreentiende que cualquier letra o cualquier número, si tiene un signo negativo, quiere decir que está multiplicando a la matriz o al elemento. ¿Sí? Entonces, en álgebra de los números reales, las letras usamos como variables. En las matrices también usamos las letras mayúsculas como matrices. Y las matrices pueden ser variables conocidas o también variables desconocidas, dependiendo del problema que se tiene. También se usa lo mismo. ¿Está bien? Entonces, de esa forma reemplazamos a la operación que tenemos en las matrices. Bueno, en los números reales tenemos el concepto de manejar, principalmente nosotros conocemos como axiomas. Voy a poner axiomas en las matrices, o perdón, en los números reales. Por ejemplo, 2 más 3 es 3 más 2. Ese axioma en los números reales indica que se presenta en los números reales una axioma que cumple para cualquier número real, cumple para todos. ¿Sí? En vez de nosotros llamar axiomas en las matrices, les vamos a llamar propiedades de matrices. Y más adelante vamos a ver por qué se llaman propiedades y no se llaman axiomas en las matrices. Porque si dice un axioma cumple para todos, entonces una matriz puede cumplir para algunas matrices, no para todos. Como hay también algunas propiedades en las que se cumplen para todos, pero no lo vamos a llamar axiomas a unos y a los otros propiedades. Entonces, y además estoy creando el álgebra de matrices, por lo tanto, partimos de la idea de que ese álgebra de matrices que va a hacer nos va a determinar las propiedades. Por ejemplo, esa A más B es B más A, la propiedad de o de conmutatividad que tienen las matrices. ¿Sí? ¿Cumplirá en las matrices? Alguien dice, comenta, ¿será que cumple la asociatividad o la conmutatividad en las matrices? Aquí está un ejemplo que hemos hecho, A más B, estoy poniendo este rectángulo, color negro,
¿Será que A más B sea igual a B más A? Si nosotros vemos en la suma de las matrices, aquí es lo mismo decir menos 2 más 1, ¿no? Porque hay el axioma en los números reales. Y en cada uno de ellos intercambiamos la posición. Entonces, va a cumplir en los números reales, porque cumple para todos. Y en las matrices va a ser lo mismo, la matriz B más la matriz A. Entonces, por lo tanto, con este pequeño ejemplo que les estoy dando, entonces, la conmutatividad de la suma de matrices se cumple. Entonces, sería la primera propiedad que nosotros definimos. La segunda es la propiedad asociativa. Yo puedo sumar tres matrices y asociar las tres de dos en dos, porque por definición solamente sumamos dos matrices a la vez. Entonces, sumo las dos matrices que están a la derecha y después le sumo a la izquierda. Por la primera y segunda matriz le sumamos la tercera. El resultado va a ser la misma. ¿Está bien? ¿No tienen preguntas? Buenas, ingeniero. Yo tengo una pregunta. La suma de las matrices solamente se realiza cuando tienen la misma componentes de filas por columnas, ¿no? Correcto. Esto es sí, solo sí. A, B tienen el mismo tamaño, ¿no ves? M por E. En este caso, que el ejemplo que hemos hecho es la matriz de 2 por 3, ambos, ¿no? ¿Sí? Solamente. Si no tiene el mismo tamaño, por ejemplo, yo no puedo sumar esta matriz. 1, 2, a esta matriz. ¿Puedo sumar esas dos matrices? ¿Cómo es? ¿Usted me preguntó? No. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo usar realizar la operación de esas dos matrices? No, ¿eh? Porque es una matriz 2 por 1 y es una matriz 2 por 2. Entonces, no es posible realizar la operación. Entonces, un ejemplo. Entonces, para sumar las matrices, tiene que cumplir esta condición que hemos definido en la operación, ¿no? Tiene que tener el mismo número de filas y de columnas, ambas matrices. Y lo mismo en la propiedad asociativa. Las tres matrices tienen que tener el mismo tamaño, ¿no? Si no, no hubiera suma. ¿Está claro? ¿No? Entonces, aquí estamos enunciando algunas propiedades que son los axiomas. También en los números reales, este es el axioma de asociatividad. 2 más 5 más 3. Es lo mismo decir 2 más 5 más 3. Y es la asociatividad. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, cumple para todos. ¿Está bien? Otra. Entonces, yo voy a ir dando algunos axiomas o leyes que conocemos en los números reales y lo voy a ver si cumple con las matrices. Entonces, el siguiente sería, ¿cómo llamaríamos a esta propiedad en las matrices? ¿De acuerdo? ¿Qué sería la matriz O? Lo llamamos en los números reales. Elemento neutro. El elemento neutro, ¿no ves? Por lo que decimos, el cero decimos en los números reales. También a esta matriz se le llama cero, o la matriz nula, o aquello que no tiene valor, ¿no ves? Entonces, esta es la matriz nula o la matriz
cero también, que en inglés le ponen así en el MATLAB, o es el elemento neutro, porque me acaban de decir. Entonces, esta matriz cero, si nosotros tenemos, está conformada para cualquier tamaño de matrices llena de ceros, ¿no? Y es cualquier tamaño de matriz, ¿no? Llena de ceros. La matriz, ¿no? O el elemento neutro que me dice. Si hay la propiedad de la existencia del elemento neutro, entonces también tiene esta propiedad. Y que en los números reales es, ¿qué se llamaría menos a de a? O a de menos a, ¿qué sería su nombre? En los números reales. ¿Alguien se acuerda? La inversa. La inversa respecto de la operación, ¿no? Es respecto de la suma. Entonces aquí estamos diciendo que existe el elemento inverso, que es menos a, o es el opuesto de a, o es menos 1 por a, es decir, menos a es el opuesto o es menos 1 por a. Entonces es el elemento inverso. Entonces la propiedad que tiene cualquier matriz, su inverso respecto de la suma, ¿no? Porque en el producto tiene otro inverso. Entonces ahí ya tendríamos la propiedad del inverso está respecto del producto de un escalar por una matriz. ¿Sí? Esa propiedad sería la distributividad del producto de un escalar respecto de la suma de matrices, que esa es una ley en los números reales. Cumple para todos. También aquí cumple para las matrices. Cumple para todos. ¿Sí? Entonces, ahí, después tenemos esta propiedad que llama una conmutatividad mixta o asociatividad también llama mixta del producto, ¿no? Aquí ustedes en la primera operación que está a la izquierda, ahí tenemos que es alfa por b. Si ustedes agarran aquí un paréntesis, multiplican dos escalares. Después multiplican por la matriz B. ¿Okay? O también lo mismo, multiplicar un escalar por B, eso me da una matriz y esa matriz multiplicar por alfa. O también permutar, porque alfa por B es lo mismo que beta por alfa, porque en el producto de los números reales es un axioma. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, cumple. ¿Está bien? Y bueno, tenemos ahí muchas otras propiedades que ustedes van a ir viendo, que lo voy a dejar para que ustedes conozcan más de ese tema. No sé si tienen preguntas.
Bueno, entonces en esta presentación les estoy mostrando la siguiente operación. La siguiente operación que tenemos en las matrices, que sería el de multiplicar dos matrices. ¿Está correcto? ¿Están viendo todos en la pantalla? Bueno, entonces tenemos la multiplicación de una matriz por un escalar y la siguiente sería la multiplicación de dos matrices, el producto de dos matrices. Como tercera operación, entonces ahí tenemos la multiplicación de las matrices, que debe haber una condición. Si ustedes ven, para multiplicar las dos matrices, A es de M por K y B es de K por N. Tienen diferentes tamaños. Pero ¿cuál es la condición? Que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces, ese que es la matriz resultante es A por B. Multiplicamos las dos matrices. Pues aquí tenemos la matriz de la izquierda, que llamamos A, con sus elementos, que tiene M filas por, aquí hay un pequeño error, debería ser K. En este caso está N. Y B, la matriz de la derecha, tiene N filas por P columnas. ¿Sí? Entonces, multiplicamos, pero la condición que se debe dar está definida en esta matriz, que de alguna forma lo vemos. Entonces, tenemos la matriz. Nuevamente volvemos a la tableta. Tenemos, entonces, para multiplicar dos matrices, A por B. ¿Sí? Por ejemplo, si la matriz A es una matriz de 2 por 2, voy a ver que la matriz B sea de 2 por 3. Entonces, vamos a multiplicar A por B. Pues la primera pregunta será de que el producto se realice. Entonces, vamos a verificar. Una forma de verificar si el producto existe y ver el tamaño de la matriz resultante, porque esto me va a dar una matriz resultante R. Entonces vamos a colocar por debajo el tamaño de la matriz. La matriz A es 2 por 2 y la matriz B es 2 por 3. Entonces, para que exista el producto, necesariamente tiene que haber una condición que debe cumplir la matriz. Entonces, que los elementos intermedios del tamaño de las matrices sean iguales, 2 y 2. Y el tamaño de la matriz resultante está dado por los extremos. Va a ser 2 por 3. Es decir, la matriz resultante es una matriz de 2 filas por 3 columnas. Y es el tamaño de la matriz. ¿Está bien? Entonces, el producto se puede realizar. Entonces, para hallar la matriz resultante,
Entonces, la matriz A la voy a copiar. Voy a multiplicar por la matriz B. Y la matriz resultante es una matriz de 2 por 3. Entonces, va a tener 2 filas y 3 columnas. Y ahí tenemos la matriz. Entonces, yo voy a multiplicar las filas de la izquierda por las columnas de la matriz de la derecha. Entonces, tienen cada uno a 2 elementos, entonces la suma total de los productos de los elementos correspondientes. Entonces sería 2 por 1 más menos 1 por 2. Que serían los elementos correspondientes. 2 por 1 menos 1 menos 2. Y lo mismo. Ahora para llegar a este elemento que está aquí, en esta posición, es la primera fila, segunda columna. Entonces, primera fila multiplicamos por la segunda columna. Multiplicamos por esta. Y los términos correspondientes. Va a ser 2 por 3 más menos 1 por menos 1. Y así solamente. Entonces, estamos multiplicando las filas de la izquierda por las columnas de la derecha. Y así lo hacemos en forma consecutiva, multiplicando las filas de la izquierda por todas las columnas de la derecha. Entonces sería 2 por 1 más menos 1 por 0. Ahora, como hemos terminado, pasamos a multiplicar entonces las columnas por la segunda fila con todas las columnas. Partimos con la primera columna. Entonces lo mismo. Estamos hallando este elemento que está aquí, que sería el segundo fila por la primera columna. Entonces 3 por 1 más 2 por 2. Y así sucesivamente. La segunda fila por la segunda columna. 3 por 3 más 2 por menos 1. Y lo último. 3 por 1 más 2 por 0. Y hacemos, por lo tanto, la multiplicación en cada elemento de la matriz. Entonces, 2 menos 2, 0. 6 más 1, 7. 2 menos 0. 3 más 4. 9 menos 2. 3 más 0. Y esa sería la matriz resultante. ¿Está bien? Entonces, tercera operación. Si no hay pregunta aquí, quiero llegar para después mañana seguir avanzando. Hemos hecho A por B. Será igual que multipliquemos B por A, para este caso de matrices. Entonces, vamos a verificar. Entonces, la matriz A es 2 por 2. La matriz B es 2 por 3. El resultado de la matriz es 2 por 3. Y a la derecha verificaremos si existe o no el producto. B es 2 por 3. A es 2 por 2. Pero son distintos. Por lo tanto, no hay producto. ¿Sí? Entonces, esta es una de las razones
en las cuales decimos propiedades. Entonces, no existe la propiedad conmutativa. No se cumple la conmutatividad en el producto de matrices. ¿Está bien? Y vamos a ver que también hay matrices especiales que cumplen el producto. Por lo tanto, va a dejar. Por lo tanto, nuevamente repito, se llaman propiedades. No podemos decir un axioma de conmutatividad con los números reales. Entonces, hay que tener cuidado con esta, de que el producto de matrices no es conmutativo. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, lo dejaríamos ahí. Y mañana continuamos en clases, en el horario de 6:45 adelante. Bueno, entonces, yo les agradezco y mañana nos vemos en clase. Hasta mañana, Inge. Chao, chao. Chao.